Buenas, mi nombre es Eduardo, estoy haciendo la actividad de proyecto. Este sería la respuesta a la primera pregunta. La que me tocó es hablar sobre qué son las peticiones asincrónicas, cuál es su finalidad y cómo podemos hacerla. Yo acá hice un modelo, una pequeña definición y tomé esta imagen de la teoría dada. Una petición asincrónica básicamente permite conexión entre el cliente y el servidor, pero permitiendo que el cliente haga otras cosas mientras extrae información del servidor. En la siguiente pregunta muestro como, por ejemplo, una cosita chiquita es que capaz cuando yo pido, me traigo noticias de un servidor externo, mi página web, mientras se cargan esas noticias, sigue haciendo otras cosas, por ejemplo, mostrar un logo de carga o permite tocar otros datos. Esto siempre es importante desde el punto de vista de accesibilidad o tocar otros elementos, perdón. Esto es importante a veces desde el punto de vista de accesibilidad o usabilidad de la página web, ya que si yo parase todo para traer un contenido de la web, el cliente podría llegar a tener la sensación de que se colgó la página. Mostrar estas interacciones siempre es algo beneficioso. Bueno. Una solicitud asincrónica básicamente es eso. Yo tengo alguna clase de objeto que me permite realizar una solicitud al servidor. Mientras esa solicitud se realiza, el cliente puede estar haciendo otras cosas, actualizar el DOM, hacer llamadas, hacer más peticiones a otro lado, pero en algún momento el servidor me va a pushear, responder esos datos y el estado de mi petición va a cambiar. Es decir, el estado va a ser otro y voy a poder, acá en el primer método vemos cómo ese cambio de estado permite manipular esa información. Bueno, las formas de hacer peticiones asincrónicas son las siguientes, las que se vieron en la materia. AJAX con XML, HTTP request. Esta es como el padre de todos y lo que está en todos lados. Este es un objeto muy especial que guarda la petición acá adentro. Tiene distintos métodos, distintas funcionalidades que ofrece. Open, que me sirve para abrir esa solicitud, para ese primer paso de enviar la solicitud al servidor. Send, que es para efectivamente enviarla al servidor. El response text es donde voy a tener la respuesta cuando esté la solicitud completada, el código de status que me permite ver si hubo error o no, y onReady state change, que es un evento que se va a disparar cuando cambia el estado de la solicitud, y onReady state que me indica el estado actual de este objeto. Es decir, si la solicitud inició, se abrió, se envió, está en proceso o finalizó. Si la solicitud finalizó, es decir, está en estado 4, me fijo cuál es su código de error. O sea, se va a disparar el onReady state change, me fijo si es estado 4 y luego me fijo su código de error. Si fue exitosa, puedo usar este response text para hacer algo. Este objeto es difícil de tratar. Después fueron surgiendo distintas cosas. Por ejemplo, algo que traía y se mencionó por arriba en la teoría, que tiene sentido, pues no se usa tanto jQuery. O sea, no es la idea enseñarnos jQuery, es el uso de jQuery allá, que es como una simplificación para poder hacer estas solicitudes, algo que seguramente en su momento, yo ahora no sé, esto es la prehistoria de la web para mí, fue un cambio radical para poder hacer estas consultas y poder traer esta interactividad que hablábamos para la accesibilidad, para la usabilidad o la amistosidad de las páginas web. Es decir, poder traer datos de forma sincrónicos y que sea cómodo para el programador usarlos. Eso es jQuery con Ajax. Después la Fetch API, que es, esto ya creo que está desde ECMAScript 6. No, sí, ECMAScript 6, las promesas. La Fetch API es una forma de realizar peticiones HTTP que se basa en el uso de las promesas. Y una promesa es, hago una petición y se promete
que va a cambiar o me va a traer algo. Bueno, cuando la promesa se cumple, se ejecuta lo que esté en este callback del punto then. Es decir, yo hago promise, punto, then, callback y cuando esa petición, cuando esa promesa se complete bien, se va a ejecutar el código de acá adentro. Y acá adentro se tendría lógica para actualizar páginas o cosas así. Si ocurre un error, puedo agregar, o sea, si yo puedo agregar a una promesa el punto catch, callback también para manejar un error y si ocurre un error se va a manejar acá. Esto es algo que simplifica mucho la vida. Fetch es un método que recibe la URL a la cual quiero hacer la petición, opcionalmente cuál es el método para hacer la petición, puede ser get, post, entre otros, y una vez que se ejecuta este método ya arranca la petición, se genera una promesa y con el punto den puedo agregarle lógica a la promesa para que se maneje. Y finalmente lo que es más cómodo de usar son las funciones async y await. Async y await en realidad, como yo lo veo, no me acuerdo si es así al 100%, es azúcar sintáctico para las promesas. Async y await me permiten, agregando estas dos palabras, async son para marcar una función como asíncrona y await son para marcar en un código que está usando una promesa como el valor devuelto de esa promesa. Al marcarlo como await, tipo al poner antes la cláusula await, estoy indicando que cuando esa promesa se cumpla, trata el valor tal cual está después del await. Acá se me dificulta un poco más el manejo de errores, pero se hace más cómodo el manejar datos, porque ahora yo no es que tengo que hacer una promesa, agregarle un punto de y después manejar los datos, sino que digo, await, espera por este dato y cuando el dato esté, manejalo así. No hay esa lógica, ese problema que teníamos con los callbacks, que a veces se podían anidar muchos callbacks porque necesitaba muchas promesas anidadas, sino que acá siempre voy poniendo una wait, probablemente al mismo nivel, y esto hace magia para que se espere hasta que la promesa se complete para seguir avanzando en ese código. Obviamente el resto del código se ejecuta sin problemas.